Cristo, para este día, 30 de septiembre, la Iglesia nos propone este Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tantas veces hemos escuchado este Evangelio de envío, donde Jesús organiza a sus discípulos, a otros 72, porque ya había antes enviado a otro grupo a anunciar su mensaje, y ahora este grupo le da algunas indicaciones más precisas, porque se ve que los primeros pues no fueron con la mejor disponibilidad o como Jesús los había enviado. Dice que escogió a 72 y los envió de dos en dos a todos los lugares en donde pensaba ir Jesús. 72 porque significa la totalidad del mundo de naciones que en aquel tiempo conocía. Es decir, Jesús los envía al mundo entero porque Él pensaba llegar a todo hombre y a toda mujer de este mundo. Y de dos en dos porque esto significa que Jesús no los envía solos, sino como hermanos, como una comunidad. Lo primero que tienen que saber es que mucha gente está por dar fruto, por eso dice que la cosecha es abundante. Dios nunca se ha detenido en preparar los corazones para acoger su mensaje, por eso son tan necesarios los mensajeros que tengan un agudo sentido de discernimiento para que puedan descubrir cómo Dios ha actuado en la vida de aquellos que incluso ahora no lo aceptan, o en la vida de personas de otras religiones o ateas. Todo esto no es de obstáculo para Dios. Lo que Dios les da a entender a ese grupo de discípulos es que ellos podrían llegar a ser de obstáculo para la obra de Dios si no siguen sus indicaciones. Y la primera indicación que Jesús les da es la de orar para que haya más trabajadores que gasten sus fuerzas en el campo del Señor. Es decir, tienen que ir siendo muy conscientes de que ellos no tienen la exclusividad del mensaje. Tienen que anunciar, pero tienen que orar para que haya otros más que, así como ellos, también sean enviados por el Padre a trabajar en su campo. Ya esta es una indicación muy práctica y que toca un aspecto fundamental del mensaje y de la obra de Jesús. El Padre nos hace hermanos entre todos y no hay nadie mayor o más importante, sino solamente hay hermanos a quien Dios les encomienda tareas diferentes. Me parece pues que sea como una invitación de parte de Dios a no apropiarnos del mensaje, sino a recordar que somos enviados, que el dueño de la mies es otro y que nosotros somos siervos, trabajadores muy amados por el Padre del cielo. También Jesús les dice que los envía como ovejas en medio de lobos. Jesús no está poniendo el acento en los lobos como si los demás fueran los malos y nosotros los buenos. Aquí lo que me parece que Jesús evidencia es la actitud con la cual los enviados, a quienes se dirige Jesús, deben ir en medio del mundo. No van para condenar a nadie, no van para demostrarse los más grandes, los más fuertes, los buenos.
o los que gozan de un amor exclusivo de Dios, sino más bien Jesús dice: ustedes vayan como ovejas, no vayan a litigar, no vayan con una actitud que no sea diversa de la de Cristo, Él que es el Cordero y que nos enseña a amar con este tipo de amor, uno que está dispuesto a entregar su propia vida antes que dañar al otro. Después dice: no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, ni se detengan por el camino a saludar a nadie. Por una parte, Jesús nos quiere a todos nosotros libres, que no haya nada que nos ate, que nos detenga, que obstaculice el cumplimiento de la misión que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios nos encomienda de transmitir es importante y es urgente. Y como decía al inicio, tampoco nosotros mismos debemos obstaculizarlo. No podemos ir a anunciar que Dios ha venido a liberarnos del pecado y a romper nuestras cadenas si nosotros permanecemos esclavizados por tantas preocupaciones de este mundo, mostrando así que no confiamos en aquello que predicamos, no confiamos en que el Padre es aquel que hace llover sobre el campo de todos, que alimenta y se preocupa por los pajarillos y cuanto más se preocupará de nosotros, y muchas otras cosas. Preguntémonos, ¿qué es eso que hasta ahora nosotros nos ha detenido, nos ha obstaculizado para ir a realizar la misión que Dios nos encomienda? Recordemos que la misión no es exclusiva de un grupo de personas, ni de religiosos, ni de religiosas, sacerdotes, etc. Es de todos. La vida cristiana es necesariamente misionera, porque es un mandato de Jesús que vayamos a anunciar. Después, cuando Jesús habla del don de la paz, dice que encontraremos personas que no la reciben, pero que no nos preocupemos, porque esa paz no se pierde. No hay nada que nos pueda quitar ese don de la paz que nosotros hemos recibido y que queremos compartir con los demás. Aunque rechacen este regalo, la paz no se pierde en nosotros. Es siempre un don que crece, que se multiplica mientras más estamos en comunión con Dios y mientras más buscamos compartirlo con los demás. Porque recordemos, esa paz no es fruto nuestro, no es fruto de nuestras obras, sino es fruto de aquel que nos la ha ganado y nos la ha dado como un regalo. De hecho, Él es nuestra paz. Después puede darnos la impresión de que Jesús insiste mucho en comer de todo lo que se nos ponga delante y también en no cambiar de casa. ¿Por qué Jesús les da estas indicaciones al grupo de los 72? Recordemos pues que los judíos seleccionaban mucho sus alimentos por motivos religiosos, porque los creían impuros, etc. Y asimismo también buscaban evitar el contacto con ciertas personas. Jesús les dice: quédense con aquel que los reciba, porque no existe esa impureza de la cual ustedes hablan. Y también coman de lo que les ofrecen, no pongan ningún obstáculo ni pretexto, porque el Señor todo lo hace puro. Es la presencia del Señor la que santifica todas las cosas. Así que por eso también Jesús los invita a dejar de lado esas ideologías, ese pensamiento religioso antiguo, y más bien los invita, y en ellos a nosotros, a saber acoger a todos, a abrazar a todos. Ante el pecado de los demás, a nosotros la gracia de Dios nos sostiene, no se nos transmite, no se nos pega nada del pecado, sino más bien somos nosotros los que vamos a contagiar a los demás del Espíritu de Dios, de la alegría que hay en sus palabras. De hecho, el mensaje es ese: anuncien que ya está cerca de ustedes el reino de Dios. Lo que Dios nos pide es que nosotros anunciemos y acerquemos al mismo tiempo su reino a todos los hombres, sin ninguna distinción. Aquel que persista en rechazar el mensaje que más de una vez le ha sido anunciado, él mismo será responsable de su perdición. Por eso es importante que nosotros cumplamos la misión, la tarea de anunciar. No depende de nosotros que los demás acojan el mensaje, pero sí depende de nosotros que este mensaje llegue hasta sus oídos, hasta sus ojos, para que puedan percibir también con nuestro ejemplo, nuestro testimonio y nuestras obras la presencia de Dios. Y hagámoslo confiando, porque es la gracia de Dios la que mueve y cambia los corazones. Pero si nosotros permanecemos cautivos de las preocupaciones de este mundo, viviendo como si no tuviéramos un Padre providente en el cielo, nosotros podremos ser responsables de que los demás no hayan nunca escuchado acerca del Dios del cielo, que ama mucho a los hombres y que está dispuesto a dar la vida por todos. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.